¿Qué tal amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López Segura. Me parece que el tema relevante de actualidad es lo que se perfila ya como una asociación entre los grupos reaccionarios del país, los neoliberales que se oponen a la Cuarta Transformación, los que han visto afectados sus intereses de grupo y personales con el advenimiento del nuevo gobierno, se están asociando con el Poder Judicial de la Federación para hacer frente a esa Cuarta Transformación, para impedirla. ¿No te parece, Ángel López? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, papá? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ángel López, como ya dijo. Y sí, efectivamente, yo también he visto mm, cada vez más abierto altercado entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay que tomar en cuenta que el único de estos tres poderes que tenemos en México, el único que no ha sido electo democráticamente, pues es precisamente el poder judicial. Los magistrados no han sido electos por la gente. Y bueno, este fin de semana que acaba de concluir, hoy es lunes 10 de diciembre, pues dos cosas importantes que echaron para atrás en la Suprema Corte. Por un lado, el Tribunal Electoral, que ratifica que la esposa del exgobernador Moreno Valle gana la gubernatura de Puebla. Y por el otro lado, esto de los salarios, que pues los ministros de la Corte, que curiosamente son los políticos que más ganan en México, y por mucho, porque ganan como 600,000 pesos mensuales en comparación con los 150,000 que ganan en promedio los diputados, senadores, etcétera, son los que se oponen a esta medida. Y pues es bastante interesante en este contexto. Bueno, la confrontación se perfila con ya los dimes y diretes ya abiertos, directos entre López Obrador y los ministros, la Suprema Corte y también los representantes de los jueces, que ya desmintieron esta mañana que ganen esas cantidades abiertamente. En esta mañana, en la conferencia de prensa de López Obrador, prácticamente ratificó sus dichos de que pues, es abusivo que los jueces, que los ministros de la Corte ganen tal cantidad de dinero en un contexto en el que la población en México pues, está en una situación terrible de miseria, de pobreza, ¿no? Uh-huh. Y aparte calificó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ratificar el disque triunfo de la mujer de Moreno Valle en la gubernatura de Puebla, a pesar de las múltiples irregularidades demostradas, que ya Barbosa anda ya claramente acusando de que los ministros recibieron dinero, ya lo insinúa en una entrevista con Loret de Mola esta mañana. Dice, Loret lo trató de arrinconar en el sentido de que, pues diga, ¿no? Si recibieron dinero algunos ministros para... No ministros, magistrados del tribunal, uh-huh, recibieron dinero para ratificar el presunto triunfo de esta mujer en la gubernatura de Puebla. Y Barbosa dijo, pues yo no lo voy a decir porque se vería mal, parecería que hablo por la herida, ¿no? Sí, porque él compitió contra ella y... Entonces es una parte interesada. Uh-huh. Pero se van a dar a conocer. Evidentemente en los próximos días se van a dar a conocer las corruptelas de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso ya es muy grave. En la misma mañana le preguntaron en la misma conferencia matutina, le preguntaron al presidente López Obrador si pensaba darle algún cargo a Barbosa. Y él dijo, él manifestó su admiración por la capacidad de este hombre, a pesar, dijo, de sus limitaciones físicas, pero que es un tipo con grandes cualidades y que desde luego le va a ofrecer algo en su gobierno y va a esperar a ver qué es lo que él quiere. Y además va a esperar también a ver cómo se resuelve este asunto. Entonces... también dijo López Obrador que no va a ir a Puebla por estos días hasta que se resuelva el asunto, porque también ha habido presiones de la prensa de que por qué no va a Puebla, ¿no? Uh-huh. En fin, que López Obrador diga fue antidemocrática la decisión del tribunal,
es ya una confrontación. Que diga que los ministros hicieron muy mal en limitar, no sé cuál es la palabra exacta, pero de prácticamente impedir que se aplique la ley de la remuneración de los funcionarios de alto nivel, es un error de la Suprema Corte y es un abuso. De inmediato le contesta una organización ahí, no me acuerdo del nombre de la persona, pero viene en los posts de Notiguía, ustedes lo pueden checar ahí. Luego salió a decir que es falso que cobren eso los ministros. El columnista Salvador García Soto, que es muy destacado en su análisis, en su prospectiva, dice esta mañana en su columna Serpientes y Escaleras del Universal que ya se perfila esta confrontación. Esto es obvio, y yo lo único que agrego es que los miembros del Poder Judicial aparentemente se están aliando con la gente más reaccionaria, con los que se oponen a la Cuarta Transformación, lo que decía yo al principio, para impedir este movimiento que va en pos de la justicia, de la redistribución del ingreso, y al que ha convocado López Obrador a que se sumen todos los mexicanos de bien, ¿no? Pero hay una resistencia, obviamente va a haber una reacción, y lo interesante de este caso es que se están aliando con el Poder Judicial, como bien dices tú, es el único de los tres poderes que no ha sido electo democráticamente. Sí, y también cabe señalar lo que dijo López Obrador en su conferencia de prensa de esta mañana, que dice que pues los que van a tener la última palabra van a ser los legisladores, porque ellos son los que tienen que aprobar el presupuesto y ahí tiene que quedar, a final de cuentas, bien establecido cuánto del presupuesto de egresos para 2019 va a ser destinado para los salarios. Y ya Mario Delgado y Ricardo Monreal fueron muy claros también en el respaldo a lo que ha dicho López Obrador en sus tweets. Bien. Han dicho que bueno, pues el presupuesto va a reflejar eso. Muy bien. Así que bueno, y hablando de tweets, yo pienso que un indicador importante para poder hacer cálculos de qué es lo que va a suceder, si va a haber efectivamente esa confrontación de poderes, que puede terminar con que se desaparezca el Poder Judicial. No creo, que es el legislativo y el ejecutivo, tratando de sanear la corrupción de este país, y si los jueces, que tienen fama en México de ser extremadamente corruptos, no todos, pero sí que aquí la justicia cuesta, aquí la justicia no se aplica a los que no tienen dinero, aquí la justicia es feroz y terrible contra la gente, por ejemplo, indígenas, que están en la cárcel porque no tuvieron un traductor, y que ahí los mantienen, gente que sale libre, narcotraficantes que salen libres porque le dieron dinero a los jueces. En México, si de veras se quiere hacer una cuarta transformación del estilo, del corte de la que se está planteando, quizá se va a tener que dar esta confrontación. Confrontación, sí, yo creo que es más fácil en un momento dado que cambien a los ministros de la Corte a que hagan un reacomodo de poderes, ¿no? Pero, pues bueno, es importante y claro que va a haber este tipo de confrontaciones. Pero decía bueno, yo, perdón, tú decías, sí, que hay un indicador. ¿Dónde va a vivir Peña Nieto? Ese es un indicador. Él anticipó que iba a venir a vivir aquí al Estado de México, a una de sus casas, en Valle de Bravo o Iztapan de la Sal. Y de repente una columna del Financiero de la semana pasada dijo esto, si quieres leerlo. Claro. La Cuarta Transformación, así se llama la columna del Financiero, y dice: Destino Madrid, España. Por cierto que el destino para el expresidente Peña no será ni soñando las tierras mexiquenses. Por ahí se especuló que podían ser los municipios de Ixtapan de la Sal o Valle de Bravo. Nada. Se asegura que el hijo pródigo de Atlacomulco, me imagino que se refiere a Peña. Sí, claro. Sí, o sea, pero hijo pródigo, bueno, se irá a residir a Madrid, España. Incluso fuentes bien enteradas informan que varios de sus más cercanos se irán con él, así como uno que otro ex colaborador. Por ejemplo, el general Roberto Miranda, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante su administración.
quien ya dice a los cuatro vientos que será el próximo agregado militar en esa plaza. La pregunta es si Peña también recomendó al nuevo embajador de España. Pues, según esta columna, el expresidente Enrique Peña se iría exiliado a España, probablemente recomendando también al embajador, que pues debe tener un nombre algo así como Aurelio Nuño, ¿no? La columna en ese tipo de interpretaciones es maliciosa porque presupone que hay un acuerdo hasta ese extremo con López Obrador de que lo va a dejar. De que se nombre un embajador a modo o un agregado militar, y a mí me parece exagerado. Lo que vale, digamos, es el rumor que se corre, también aquí en el Estado de México hay columnas que plantean que Peña siempre no se va a venir a vivir aquí. Y esto puede tener que ver con la actitud de su primo, Alfredo del Mazo, que yo comentaba en un video anterior, que pues está rindiendo la plaza de forma muy facilona. O sea, en la crítica que yo hice en el video anterior contra Del Mazo, por su, no sé cómo llamarlo, pero por yo su dije facilidad. Cobardía, ¿no? Porque, o sea, le ponen hasta por abajo de la lengua a su jefe, a su protector, a su primo, gobernador, a su primo. Y él no dice esta boca es mía. Igual que no dijo esta boca es mía cuando los policías de la Ciudad de México vinieron a agredir a los habitantes de San Juanico. Entonces, si esa tibieza del Mazo le está generando a Peña Nieto una inseguridad de venirse a vivir aquí, porque no sabe hasta qué punto un oportunismo de Del Mazo de sumarse aparentemente a la Cuarta Transformación, porque acepta sin chistar, por ejemplo, esto de los salarios, cuando a ti y a mí una secretaria de aquí del Estado de México nos dijo abiertamente a mí que el señor gobernador no me diga que me va a bajar el sueldo porque inmediatamente le renuncio. Sí, porque le doy las gracias y le dejo la secretaría en ese instante. En ese instante. Y todavía nos dijo, ¿no? Y ve que a mí no me falta el dinero. Sí. Pero eso es lo que vale mi chamba y pues yo no voy a estar en otras condiciones. Entonces, hay, digamos, una resistencia de muchos funcionarios de mediano y alto nivel a que se les baje el sueldo. Y yo entiendo esa postura. A mí me parece francamente una mala medida que se haga eso. Yo creo que se debió haber planteado que los nuevos funcionarios no iban a poder ganar más que el presidente de la República. Pero si ya hay funcionarios que están ganando X cantidad, debería haber un exhorto a que ellos por voluntad propia se sumen a la Cuarta Transformación por solidaridad con sus compatriotas que no tienen ni qué comer, renuncien a esos salarios y digamos que se hiciera público, fulano de tal renunció a su salario y está ganando ahora menos de lo que gana el presidente por decisión propia. Pues, ¿no? Y fulano y sutano y perengano no han querido hacerlo y que la gente los identifique, porque no es justo que a la gente le bajen el salario. Pues mira, pero bueno, eso digamos que es secundario a lo que estamos tratando en este momento. Pero ¿qué ibas a decir? Sí, solamente un comentario respecto a lo que comentabas de Del Mazo. Alfredo Del Mazo tendría la oportunidad de convertirse en un líder del PRI que seguramente su partido está buscando después de la increíble derrota electoral que sufrieron, y yo creo que ha de haber muchos priistas realmente decepcionados de ver esta actitud más que conciliadora, parecería ser temerosa de Alfredo Del Mazo, en la que igual acata lo que le dice lo que le decía su primo Enrique Peña a lo que dice ahora Andrés Manuel López Obrador, pero no lo hace en un ambiente de civilidad, creo yo, porque es de dientes para afuera. Son medidas solamente superficiales. Circulaba en un periódico local de aquí del Valle de Toluca, el rumor de que Alfredo Del Mazo, siguiendo el ejemplo de López Obrador, va a dejar su casa la Casa Estado de México, aquí en la Avenida Colón, y que, bueno, esto es una medida de austeridad, lo cual creo yo es un poco hipócrita, porque realmente yo me di de alta como fuente en la gubernatura, yo fui a muchos eventos de Alfredo Del Mazo y dejé de hacerlo porque era una pérdida de tiempo increíble, porque está completamente divorciado de los reporteros. Es imposible acercarse a el señor Alfredo Del Mazo
a hacerle alguna pregunta, a plantearle alguna duda, algún señalamiento, sacar una declaración, nada. Eso es lo que yo trataba de decir en mi video anterior. Y está divorciado. O sea, yo estoy a favor de que todo el mundo se sume a la cuarta transformación y sería legítimo y válido. Y qué bueno. Hubo alguien que me puso un comentario ahí en el video donde me decía, bueno, decídete, ¿no? Estás a favor de que se sumen a la cuarta transformación, pero criticas que Del Mazo acepte lo de la reducción de los salarios. Y yo no critico eso, y lo que yo critico es que sea una hipocresía, que sea de dientes para afuera, que se tome la medida de bajarle los sueldos a la gente, lo cual algunos secretarios de Del Mazo consideran es una traición de su jefe, pero por otro lado, sea incapaz de establecer una comunicación abierta como la que tiene López Obrador con la prensa. Con la prensa, es impresionante. Y mucho menos con la ciudadanía. O con la ciudadanía, ¿no? Sí, y tu experiencia en la cobertura de esos eventos con Del Mazo, dices que fue decepcionante. Sí, era impresionante. Realmente nada más se trataba de ir a grabar la declaración del señor gobernador y no había absolutamente ninguna interacción ni posibilidad de plantear una duda, mucho menos una crítica. Se sentía ese ambiente de opresión en el que la prensa está completamente aparte y él entra por una entrada distinta y sale por ahí y no permiten que te la acerques. Que es la escuela de su primo. El expresidente Peña eso es lo que hacía, se construía un escenario a modo en donde estaban los aplaudidores oficiales de miembros de su corte, ¿no? Uh-huh. Y pues rara vez dejaba que lo abordaran antes de subir al avión presidencial, muy rara vez permitía que lo abordaran los reporteros. Y revela un pavor extraordinario a que le hagan alguna pregunta para la cual no haya ensayado previamente. Pero Del Mazo parece realmente una mala imitación de Peña, ¿no? Que lleva a los extremos el asunto de perder el contacto con la gente, ¿no? Y como tú dices, va a ser un excelente indicador ver cuál es el destino de Enrique Peña Nieto para que nosotros nos demos cuenta si de verdad va a haber cierta impunidad al parecer por parte del Poder Judicial, o si el Poder Judicial va a acatar esta cuarta transformación y Peña Nieto va a tener que irse a exiliar a quién sabe dónde. No creo que a Estados Unidos porque no habla nada de inglés, entonces este rumor de España pues cobra fuerza. También hay... Sobre todo porque los antecedentes con OHL, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, ya se me estaba olvidando. Y más por los antecedentes de OHL, ¿no? Que a final de cuentas España es la casa madre de OHL. Y pues OHL es famosa porque se dice que le regala mansiones impresionantes a sus benefactores. Y bueno, pues ahí creo que Enrique Peña Nieto le dio muchos convenios a esa constructora durante su administración. Podría tener varias opciones de residencia, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hablando de lo que se dice en la prensa, también hay otro rumor por ahí que pues sí es un poco chisme, de todas formas creo que es importante señalarlo. Es una nota de Proceso del día de hoy que dice: Angélica Rivera, adiós al glamour del poder, adiós a Las Vegas, ¿no? Quien hasta el mes pasado fue primera dama de México, Angélica Rivera, parece haberlo perdido todo. Ya no vivirá en Los Pinos, no tiene Casa Blanca. Su antiguo lugar de trabajo, Televisa, le da largas y, según diversas versiones, hasta su matrimonio con Enrique Peña Nieto llega a su fin. O el contrato, ¿no? Sí, hay una parte en esa nota de Proceso que me llamó mucho la atención, porque ponen en cuestionamiento que el matrimonio haya sido real. ¿Cómo dicen exactamente? No sé si lo tienes para no leer toda la nota, pero están hablando de que se trató de una especie de acuerdo nada más para simular, para hacer el simulacro de un matrimonio. Sí. Y que ahora Peña felicita en su cumpleaños a Angélica Rivera mediante redes sociales. Me decías tú, pues a lo mejor ya ni el celular tiene, ¿no? Sí, porque le mandó una felicitación por su cumpleaños que más bien parecía despedida. Ese, si quieres, lo puedo leer, lo tengo aquí textual. A ver. Peña Nieto escribió en sus redes sociales: muchas felicidades. Mientras él vacacionaba, sí, en Punta Mita, Nayarit, él estaba por su cuenta y la gaviota estaba por su lado celebrando su cumpleaños. Estaba volando la gaviota por otros rumbos. Exacto. Él le escribió a su esposa: muchas felicidades en su cumpleaños, a quien me ha regalado ya 10 años de estar juntos y de compartir muchas vivencias que dejan huella. Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida. Salud y muchas alegrías. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia.
Que Dios te bendiga. Dice Proceso que eso parece más una despedida que una felicitación de cumpleaños entre dos consortes, ¿no? Sí, exacto. Y dice, durante todo el sexenio la relación entre ambos fue todo lo contrario a una telenovela rosa. Desencuentros políticos, diferencias entre sus hijos, el escándalo de la Casa Blanca, el despido del vocero David López, quien nunca tuvo una buena relación con la primera dama. Esto es muy importante porque pues a partir de que hubo esos cambios en comunicación social, la imagen de Peña Nieto se fue pero al sótano, y pues lo que dicen en Proceso es que se debió a la gaviota, a que la gaviota tenía diferencias con David López, ¿no? No, pero era evidente que hubo una grilla contra David López por cuenta sobre todo de Aurelio Nuño, ¿no? Uh-huh. Que no me extrañaría que Aurelio Nuño quiera, si de veras hubiera ese acuerdo para crearle en España un ambiente propicio para su residencia al expresidente, en caso de que de veras se le prepare no la cama, ¿no?, sino la casa donde va a gozar de su impunidad, uh-huh, después del saqueo de este pobre país, que se vaya a la madre patria, ¿no? Y ahí, en una casa quizá mejor que la Casa Blanca, que hará que la Casa Blanca parezca una choza. A lo mejor los de OHL son más generosos que el grupo IGA, ¿no? Probablemente. Podríamos pensar. Él pueda tener un retiro tranquilo, con un agregado militar a modo, un embajador a modo, que podría ser en ese caso Aurelio Nuño. Sí. Aurelio Nuño, que bueno, pues echó a perder la campaña del pobre Mid, ¿no? Hizo una reforma educativa francamente desastrosa. Hizo y deshizo en este país como se le dio la gana, usaba a los niños para promocionarse su supuesta aspiración presidencial, todo lo que hizo. Solo falta que termine de embajador en España, ¿no? No creo. Y yo creo que él fue el que se grilló a David López. Y bueno, finalmente la parte que tú mencionabas, dice la revista Proceso, Angélica Rivera, la gaviota, está en busca de un guión para restaurar su dañada imagen tras el derrumbe del simulacro de romance. Simulacro de romance y matrimonio con el expresidente Peña Nieto. Pues más claro ni el agua. Están insinuando que era un convenio en el que ella le dio una buena imagen a Peña Nieto, de hombre de familia, etcétera, y que ahora pues el mismo presidente Peña, al hacer públicas estas protagonizaron el guión de los tuyos, los míos y los nuestros, algo así, a la mexicana en región 4. Y bueno, pues ella es actriz y aquí tienen ustedes estas teorías. Ya veremos qué pasa con el expresidente Enrique Peña Nieto, porque también, según adelantaba López Obrador en alguna entrevista, dijo que va a haber una consulta en marzo, mientras se conmemora el natalicio de Benito Juárez, cuando se conmemore el natalicio de Benito Juárez, una consulta preguntándole a la ciudadanía si están de acuerdo o no que se castiga a expresidentes por crímenes o actos de corrupción que hayan cometido. Eso va a ser muy importante. ¿Y tú cómo crees que va a votar la gente? ¿Cómo creen ustedes que va a votar la gente? ¿Ustedes van a perdonar y olvidar? Pónganos en los comentarios cómo votarían ustedes. ¿Cuál consideran que sería el destino correcto para Enrique Peña Nieto? Y para Carlos Salinas, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Calderón, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes qué quieren? Pues esperamos sus comentarios, amigos, y por el momento creo que sería todo, ¿no, Ángel? ¿Quieres agregar algo? No, me parece perfecto. Amigos, sus manitas arriba, suscríbanse y nos estamos viendo pronto. Hasta la vista.